La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí Pedro se llenó de fe. Se llenó de fe. Vio al Señor y le dijo: si tú lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Diga conmigo: si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer. Ahí está. Por eso le decía hace un rato que usted tiene que mirar lo que el Señor hizo, y entonces, como diciendo, si el Señor lo dijo, si el Padre lo dijo y el Hijo lo dijo, lo hizo, y el Espíritu Santo está para ayudarme, yo debo creer que yo voy a andar sobre el mar. Verso 29. Y él le dijo: ven. Ahí Dios le estaba diciendo a Pedro: mira, Pedro, tú tienes que accionar. Tú tienes que accionar. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso le hablaba ahora de los procesos. Al principio el hombre le creyó a Dios. Él vio y dijo: si Jesús anduvo sobre las aguas, yo también puedo. Verso 30. Pero al ver, ¿con qué ojos vio Pedro ahí? ¿Con qué ojos vio? Con los terrenales, con los naturales. ¿Cómo usted tiene que ver? Con los ojos espirituales. Porque si usted ve con los ojos naturales, se hunde. La prueba se lo come. La enfermedad se lo come. La situación se le hace su propósito. Por eso Pablo decía, y repito, hay que andar por fe. Hay que andar no por vista, sino por fe. Este hombre, en el momento en que vio con sus ojos naturales, flaqueó su fe. Ahí está, hermano. Cómo usted tiene que ver la circunstancia suya, no con estos ojos, sino con los espirituales, con los del Espíritu. Ahí hay diferencia, hermano. Por eso el Señor dice: es que no es con lo que tú sientes, con lo que tú ves, con lo que tú tocas, con lo que tú hueles. No, los sentidos no tienen que gobernar nuestra fe. Los que leen las frases que hay de vez en cuando subo, hablo de que la fe no le pregunta la razón. ¿Por qué? Porque la razón es lo contrario a la fe. La razón dice: si tengo eso, si tengo lo otro, entonces si me tomo la medicina, si hago aquí, eso es la razón. La razón dice: si doy el diezmo, tendré menos. Si doy la ofrenda, tendré menos. Si pierdo el trabajo, no tendré que comer. Eso es la razón. Pero el cristiano que está creciendo en fe no anda por la razón, anda por la fe, y pone los ojos. Como enseñamos un día de estos, cuando Moisés decidió no someterse a Egipto, dice, porque él caminó como viendo a quién, al invisible. Ese es el concepto. Así es como usted y yo tenemos que caminar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sabiendo cómo logramos que nuestra fe esté creciendo. Si no, la vista totalmente nos va a gobernar nuestras decisiones, nuestro accionar.
Y es cuando entonces vienen los afanes y vienen las preocupaciones y viene esto y le da a usted dolor de cabeza y se le va el sueño y le da dolor de estómago y le da diarrea y una cosa y otra y se le sube la presión y se le baja. ¿Por qué? Porque los sentidos están gobernando y entonces el cuerpo reacciona a lo que son los afanes, las preocupaciones. ¿Verdad que así pasa? Así pasa. Por eso David decía: yo me acostaré en paz y me levantaré en paz, porque vivo confiado en Dios. Pero aquí él puso: pero Pedro, al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. El miedo es una puerta, hermanos. El miedo es una evidencia de que nos falta fe. Entendamos esto. Una cosa, como he dicho otros días, una cosa es tener cuidado del virus y otra cosa es caminar con miedo, con temor. El miedo es una puerta. Cuando usted camina por las circunstancias, cuando usted ve en lo natural, entonces el miedo lo toma, lo gobierna y tomamos decisiones en ese aspecto. Tomamos decisiones de quedarnos encerrados, tomamos decisiones de no hacer esto, de no hacer lo otro. Inclusive algunos toman decisiones de no venir a la iglesia por miedo. Por miedo. Y con todo el respeto, no estoy criticando, creo, hablando de acuerdo a lo que la Biblia dice. Aquel hombre puso su atención en las cosas terrenales, vio con los ojos naturales, vio como los gentiles y entonces tuvo miedo, vio que el viento era contrario. Fue contrario cuando el Señor caminó, ¿o no? Fue contrario cuando Pedro caminó, pero hubo una diferencia entre el Señor y Pedro. Que el Señor sí tuvo la fe suficiente para permanecer sobre el agua. Pedro entonces empezó, tuvo miedo y entonces vea los pasos. Él comenzó a caminar, vio el viento, tuvo miedo e inmediatamente ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. ¿Por qué no se hundió antes? Porque tenía la fe. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque comenzó a ver y le dio espacio al miedo. Una prueba te puede hundir, una crisis te puede hundir y llevarte a lo profundo de la mar, pero una fe inquebrantable que permanece, una fe puesta en aquel que si pudo él andar sobre el agua, entonces esa fe te dice: yo también lo puedo hacer. Y cuando tú tienes esa fe y te mantienes en ella, la prueba no te va a hundir. No te va a hundir, sino que vas a salir victorioso de aquello. Vas a salir victorioso. Sigan lo que dice allí. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora quiero que comprendamos esto. Dios es tan bueno, tan lleno de gracia, que aun cuando usted y yo estemos viendo lo que no tenemos que ver, aun cuando tengamos temor, Dios va a venir en nuestro auxilio. Nos va a salvar, nos va a ayudar. Verso 31. Y al momento, ¿cuándo? Al momento, levante su mano. Al momento Dios actuará para salvarte. Al momento Dios actuará para bendecirte. Al momento Dios abrirá el cielo a tu favor. Como cantábamos ahora, al momento Dios dará orden a sus ángeles para que vengan y te guarden a ti. Y le digo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe.
¿por qué dudaste? El que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que va y viene. ¿Por qué dudaste? Como diciéndole el Señor a Pedro: si hubieras permanecido con la misma fe con la que bajaste de la barca cuando me vistes a mí, y no hubieras dado lugar a lo que vistes y al fuerte viento, ni al temor, hubieras llegado hasta mí, hubieras visto cumplir el propósito. Dios nos enseña cosas interesantes a través de todo esto. Vamos a otro pasaje de la palabra, Mateo 30. Mateo 30. Perdón. Aleluya. Mateo 17, perdón. Y verso 30. Si tiene 28. Dice en el Mateo 17. Vamos aquí a ver si me ubico. Dice que trajeron a los discípulos a un muchacho que estaba lunático y que padecía mucho. Dice, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, le decía el hombre que lo trajo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí la verdad que se nos va a enseñar es que el que usted experimente una sanidad, un milagro, el que usted pueda, diríamos, echar un demonio, tiene que ver con fe. Y dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación, verso 17 de Mateo 17, incrédula y perversa. La incredulidad es lo contrario a creer. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Haz la diferencia. A creer. Creer es fe. Incredulidad es no tener fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo aquí. Qué tremendo. Yo me imagino cuando a veces uno está ahí dudando que si le va a alcanzar el dinero, que si hace esto y lo otro, el Señor seguro está ahí en el trono diciendo: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, haga así. ¿Hasta cuándo la cosa va a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa cosa vos? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando si diezmas o no diezmas? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de que si Dios te puede proveer o no te puede proveer? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esto? ¿Por qué no dejas que tu fe crezca para que me creas? Y dice en el verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo llamaron aparte, así como seguro avergonzados. Y dijeron: pues hay que preguntarle a este hombre a ver por qué fue que nosotros no nos funcionó. Le escupimos, le jalamos el pelo, le impusimos las manos, le pusimos aceite, le dimos con
biblazo, no sé. Y no salió el demonio. Y entonces vamos a ver por qué fue que no se logró. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Quiere decir que el Señor dice: los que se afanan es por poca fe. Los que se hunden es por poca fe. Los que no logran ver los milagros de Dios y las sanidades de Dios es por poca fe. Y termino con otro pasaje. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 15. Hoy nos quedamos en Mateo. Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, 15:22 estoy, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Todo esto aquí nos muestra algunos aspectos, hermanos. La mujer cananea, recuerda, es de Canaán. Y Canaán eran los que estuvieron cuando Israel tomó la tierra. ¿Se acuerda de los cananeos? Entonces, los cananeos no eran pueblo de Dios, más bien eran un pueblo contrario al pueblo de Dios. Entonces, esta mujer clama al Señor y comienza a dar voces, a gritar. A pesar de que la estaban alejando del Señor, a pesar de que querían despedirla, esta mujer se mantuvo ¿con qué? Con fe. Diferente a los otros. La costumbre aquí es que esta mujer no tenía lo que los judíos tenían, no tenía la palabra. No era una persona que hubiera sido expuesta a la presencia de Dios, pero tenía algo que a los otros les faltaba. Interesante, hermanos. Es cuando a veces uno se pregunta por qué a veces gente que aún ni siquiera estando en la iglesia recibe. Y dice en el verso 24: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le dice: discúlpeme, pero yo no puedo hoy hacer el trabajo en ti, porque mi prioridad es el pueblo de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Postrarse habla de adoración. ¿Estamos claros? Diciendo: Señor, socórreme. Como aquel pasaje que dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Respondió él, dijo: mire qué interesante, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Por segunda vez el Señor la rechaza. Primero los discípulos, luego la multitud, luego que era cananea. Imagínense como que seguro le decían: usted no tiene parte aquí, váyase, váyase, váyase. Y la mujer sigue insistiendo. Viene y le habla al Señor y el Señor le dice: es que yo estoy aquí porque mi prioridad es la casa de Israel. Y entonces la mujer recurre a otro aspecto, hermanos, importante: a la adoración, a la humillación. Mire, hermanos, usted y yo sabemos cuál es la forma de tocar el corazón de Dios. La forma de tocar el corazón de Dios es, María Eugenia, con fe. Tiene que ver con humillación, tiene que ver con adoración. Ese es el camino. Yo le aseguro que si usted
pone la fe en el Señor y no camina por vista, y se humilla y clama a Dios y lo adora, yo le puedo asegurar que la intervención de Dios va a venir sobre ti. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho: el que clama, yo le respondo. Porque el Señor ha dicho: el que se humille será exaltado. Porque el Señor ha dicho: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré de los cielos, y sanaré tu tierra, y sanaré tu cuerpo, y sanaré tu vida. Ese es el camino. Si no lo ponemos en práctica, es porque no queremos, porque sabemos cómo es. Usted sabe cómo es. El camino no es el afán. El camino no es poner la mirada en la prueba. El camino no es echar mano al temor. El camino es fe. El camino es humillarse. El camino es adoración. Ese es el camino para que usted reciba lo que necesita. Eso es, hermano. Y en esto no hay atajos. Como que usted diga: me voy a brincar la fe, me voy a brincar la humillación, me voy a brincar la adoración. Y pum, así como la liebre. Y Dios, cuando llega allí, te dice: lo siento, regrésate. Hay un proceso para que llegues a mi trono. Ahora, sabemos que para entrar al lugar santísimo el Señor nos abrió el camino. Pero para ver milagros y sanidades, estos procesos son importantes en nosotros. Gracias, Dios. Imagínense, ella le dijo al Señor: pero mira, Señor, sí. Verso 27. Sí, Señor, yo entiendo que yo soy cananea, que tú vienes aquí para los judíos. Pero, Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se humilló tanto como un perro que está a la mesa de alguien allí pidiendo que le den de comer. Verso 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, qué pequeña es tu fe. ¿Qué le dice? Diga conmigo: oh mujer, grande es tu fe. Cuando tienes una fe grande, entonces hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Aquellos no recibieron por poca fe. Esta mujer recibió porque tenía una grande fe. De ella aprendemos. Imagínense, hermanos, ella era cananea. Aún nosotros, el Señor dice: si tuvieses un fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte: pártese de aquí y échate a la mar. Dios dice: si el Señor hizo esto con una mujer que era cananea, ¿cuánto más Dios no responderá el clamor suyo y mío? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana sabemos, Señor, que el viento es contrario, no ahora solamente, en muchas ocasiones. Sabemos, Señor, que entonces podríamos estar en afán,
podríamos inclusive como otros hundirnos. Pero en esta mañana aprendemos, Dios, que tú nos quieres siendo gente de una fe grande, no gente de poca fe. Y nos has dado el conocerte a ti como Padre. Nos has dado la bendición de recibir los beneficios de la venida de Jesús a esta tierra. Nos has dado el Espíritu. Nos has dado el don de fe. Nos has dado el fruto de fe. Nos has dado la fe para ser salvos. Nos has dado tu palabra para que no dependamos solamente del pan humano, sino que dependamos de tu palabra. Nos has dado modelaje, nos has dado todo, Señor. Nos has dado la bendición de tener personas que nos instruyan y nos enseñen tu palabra. Dios, haznos gigantes de fe. Haznos, Señor, gente que tengamos una gran fe, porque necesitamos ver milagros mayores. Necesitamos, oh Dios mío, que tú sanes a los que están enfermos. Necesitamos ver, Dios mío, cómo tú enderezas huesos, cómo tú sanas diabetes, cómo tú, Señor, sanas espaldas,